Uépale. Hola, buenos días. A ver, vamos a ver. Eh, este, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estamos? Aquí estamos, ¿no? Bueno, pues los del streaming se habrán puesto un poco en plan de ¿what? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay flechipollas? Digo, eso. ¿Me vas a poner un micro? Ah, mira. Ahí lo tienes, Parra. Sidekick Parra, buenos días. Buenos días. Considérame tu Robin, tu bubu, el bubu de tu yogi. Ponte un poquito más para aquí para que se te vea en el vídeo. Así, aquí bien. Uy, qué fino, qué estupendo. Tenemos aquí una pantallica y vamos a contar todos los secretos del podcasting. Además, espera un segundo, que me voy a poner bien. Todos los secretos que siempre quisiste saber sobre el podcasting y muchos que ni querías saber, ni te interesan. No, para nada. Cosas buenísimas. Para nada. Como veis, esto es un antitaller. Es decir, hemos empezado tarde, estamos improvisando las cosas, lo estamos haciendo bien, pero bueno, a nuestro ritmo. ¿Tú no tienes la escaleta, entonces? Yo también. No, ¿qué escaleta? ¿Qué dice? ¿Qué dice, señor? ¿Ya has empezado a beber? No, todavía no. Ah, vale, bien, estupendo. Dame tiempo. Tenemos aquí un nutrido público de 3 personas. Ahora mismo 3. Estamos actualizando en directo los datos. Potencialmente tenemos un público de 13, máximo. Correcto, así que podéis venir si estáis en la Euskal y tal. ¿Qué vamos a hacer? Pues este primer rato era básicamente para que Parra y yo hiciésemos un poco el idiota mientras explicamos pues lo que es un podcast, que consiste, qué hace falta para hacerlo y realmente si merece la pena todo el sacrificio en esta vida para hacer esto. Porque sí, eso y probar que funciona todo, básicamente. También. De que venga gente de verdad a grabar esas cosas. Tenemos aquí una persona del público que ha dicho que tanto sacrificio en la vida no merece la pena, así que está bien. Muy bien. Señor Íñigo, ¿le puedo hacer unas preguntas? Claro, que siempre he querido saber sobre el tema del podcasting. Pero ponte más cerquita mío. O sea, aquí, más arrimadito. Así un poquito dúo dinámico. Sí, correcto. Muy bien. Voy a bajar un poco la cámara a ver si baja. Y así estamos todos muy ¿Eso de tener que bajar la cámara va con segundas? O? No. Vale. No, es porque yo soy muy alto y la he puesto muy alta, no es porque tú seas muy bajo. Yo soy normal, él es el que es muy alto. Correcto, un gigante del Jurásico posterior. Un pirámide, un zigurat, un fiera máquina. Correcto. Señor Íñigo Sendino. Dígame. Esto lo vamos a orientar a gente que quiere grabar podcast, gente que quiere también escucharlos. ¿Vamos a centrarnos en la grabación? Vamos a centrarnos en lo que tú quieras. Yo hablo de todo. Yo además me meto en muchos jardines y muchos marrones. Vale, pues no pasa nada. Quisiera hacer una pequeña guía de lo más básico posible, lo mínimo que se necesita, tanto en tema hardware como en tema software para grabar. Y no me vale, que con un móvil ya te grabas un audio. Has empezado por un buen punto. La gente que grabáis con el móvil y con el Anchor y estas cosas, soy mierda, o sea, así. El siguiente escaloncito, a grabar con el móvil y eso. A ver, lo de grabar con el móvil es un cutrerío. Los móviles tienen micrófonos malos y en fin, por Dios, envuélvemelo un poquito, pónmelo bien, házmelo atractivo. Si se oye mal, no sirve. O sea, eso así de primeras. Déjaselo a los youtubers. Correcto. De hecho, mira, una de las cosas que estaba pensando esta mañana dándole vueltas es viniendo para aquí, pensando hacer énfasis en el tema de el audio es importante. El audio es sí. Quiero decir, tú cuando entras en un vídeo de YouTube, y estoy hablando de vídeo, sí. Si lo que tú ves es muy bonito, pero lo que oyes no funciona, probablemente te vayas muy rápido, mucho más rápido de lo que inicialmente piensas. Eso es, hay que trabajar tanto el continente como el contenido. Hay que trabajar el continente. Eso correcto, y luego el contenido. Efectivamente. El contenido, es evidente que el contenido tiene que ser una cosa maravillosa, súper interesante y divertida. No para tanto. Pero se tiene que oír bien, básicamente. Correcto. Y ahí vamos al continente. Esa es la base, esa es lo primero. Es muy personal eso de oír bien, porque cada uno también tiene su propia audición. Y se puede hacer de muchas maneras. Es decir, cuando yo era joven, allá por 2010, sí, empecé. No como ahora. No como ahora, que ahora soy igual de joven. Sí, la verdad es que sí. Sigo siendo el joven. Pues cuando yo empecé. Es insultantemente joven. Bien, no hagamos énfasis en esto, por favor. Vale. Cuando yo empecé a hacer, de hecho, radio, lo hacía literalmente con un micrófono
con cascos, o sea, cascos con micrófono, 5 euros en el MediaMarkt, fresquísimo, buenísimo. No vamos a decir más MediaMarkt si queréis comprar algo mod PC allí, en la otra esquina. Entonces, ¿aquello se veía bien? Sí, porque se me entendía, no había problemas serios, pero flojeaba. Un micrófono de estos como el que tiene Parra a la mano, que son 20 euros, 25, si lo compras en pack, un poquito más, si los compras sueltos. ¿Se oyen bien? Sí. ¿Puede ser suficiente? Sí. ¿Los Neewer que se venden en Amazon también? Están bien. Sí, que por 25 euros tienes ahí el pie de micro ahí con brazo mecánico y todo eso. Pero ya sabéis, no compréis en Amazon, comprad en VozPC. Eso es. Entonces, ¿cuál suele ser el problema? El mal uso. Es decir, si yo compro un micrófono de estos de 75 euros y me lo acerco demasiado o lo tengo demasiado lejos, por ejemplo, me da igual qué micrófono sea, que es que lo estoy maltratando y no funciona, no va bien, no aquello no tira. Cada micrófono tiene sus peculiaridades. Podríamos estar hablando de micrófonos media hora. Pero vamos a hacerlo cortito y veréis que está el tema cardioide, el tema… ¿Cuál es el otro? Para grabar binaural. Sí, tienes omnidireccional, bidireccional o… No, los binaurales es otra cosa. Es otra cosa. Otra cosa mucho más he grabado chula. música y todo ahí. Pues omnidireccional, bidireccional, cardioide y luego supercardioide, hipercardioide. Y vamos, que con uno cardioide en principio creo que es lo que resulta óptimo para estas cosas, ¿no? Sí, pero es que tampoco, o sea, quiero decir, ponerse a mirar el patrón polar no te lleva a ningún sitio. En el sentido de que casi todos los micrófonos que vas a encontrar en el mercado a precios razonables van a ser empezando por cardioides y siguiendo por normalmente bidireccionales. Sí. Los omnidireccionales son un poquillo más raros. Está por ahí el Yeti este, que no sé cómo se llama exactamente. Sí, el Blue. El Blue Yeti, que tiene como 3 patrones polares juntos y tal, pero es un micrófono de 100 y pico euros. O sea, realmente no es una cosa muy estándar que… Para empezar no hace falta gastarse… No, la verdad es que no. Con un micrófono cardioide, que es un micrófono en el que tenéis que estar como a esta distancia, a unos 4 dedos o más cerca, para que se os oiga bien, vais a tener de sobra. Sí. Si cogéis uno que capte mucho ruido ambiente, pues no va a ser óptimo, porque desde luego no vais a tener todos un estudio en casa y se van a colar ruidos, los perricos ladrando, la gente cocinando y pero hay una cuestión, los perricos ladrando, la gente cocinando y estas cosas al final no molestan si lo que has hecho es ponerte a una distancia óptima del micrófono y que tu voz se oiga bien. En fin. Y te permite estar a más distancia del micrófono si tienes que manejar también un ordenador y ese tipo de cosas. Pero eso es. Yo casi que dejaría el tema micrófonos. Sí. Porque si no va a ser un programa de micrófonos. Hay otra cuestión. Si queréis saber más de micrófonos, Tata Golosa, los micrófonos. Prueba los micrófonos. Es un vídeo nuevo que ha salido hace poquito. Una chica que está empezando. Sí, correcto. Sin amor. Un consejo de un chico que está terminando en esto del podcasting. Terminando, bien. Pues la segunda cuestión es el tema de digitalizar el sonido. No voy a ser muy categórico en esto porque tú te puedes comprar un micrófono de estos de mano y tal, lo puedes pasar por una tarjeta de sonido de un ordenador, los que tengan, porque ya esto está, sobre todo si tienes un portátil, hay veces que no tienes ni siquiera una entrada independiente, por lo tanto ya los portátiles de base casi que vienen con esa entrada que es de audio y micro a la vez, para esos aparatos que tienen audio y micro a la vez. Y es extremadamente compleja. Y hay otra cuestión, es muy difícil de reparar y si estás conectando y desconectando cosas, 2 años te dura. En ese aspecto suele venir bien gastar un poquito en una tarjeta de sonido externa, ya sea del rollo gaming o sea más de rollo audiófilo, llámalo como quieras. Esta charla que estamos teniendo tú y ahora es cortesía de una tarjeta de sonido que hay ahí, que es la Behringer UM202 HD. Sí. Aunque creo que uno de los asistentes del público nos va a sacar otra tarjeta de sonido
Y voy a decir por qué. Behringer también y gris, ¿puede ser? Sí, va a ser Behringer. A la rojita, pues me parece que va a ser la misma roja que tenemos ahí. Efectivamente. Tarjeta que va por USB, yo la tengo en gris, no sé si es lo mismo o no. Sí, es igual. La tarjeta de sonido en cuestión tiene, con esto no tengo zoom, así que no lo puedo hacer, pero esta en concreto, y os vais a encontrar muchas como estas, tienen entrada y salida en RCA. ¿Cuál es la cuestión de esta? Que esta, por ejemplo, para conectarle un micrófono directamente no funciona, no sirve. Normalmente, para que un micrófono funcione, o sea, hay experimentos y cosas que se pueden hacer, pero tiene que estar la entrada marcada como micrófono. Lo dicho, hay tarjetas como la Behringer, la que estamos usando nosotros, que tienen 2 entradas de micrófono marcadas como tal. No es una tarjeta muy cara, creo que son entre 30 y 40 euros ahora mismo, y es más del sector de audio profesional o semiprofesional, diríamos. Sí. Pero luego en la parte gaming también se están haciendo tarjetas de sonido muy interesantes que tienen entradas de micrófono dedicadas normalmente en formato mini jack y también pueden servir. Sí, al final, exactamente, y también nos estaríamos moviendo más o menos en ese rango de 30 a 40 euros. Eso es. Y aquí estamos haciendo un poquito una guía on a budget de podcasting. Correcto. Hay una cuestión que es que te estás yendo de plano otra vez, y hay también otra cuestión. Dime, coméntame. Te comento. Hay un tipo de micrófono en concreto que no funciona con las tarjetas de sonido estas cutrosas, que son los micrófonos los de Confantum, que eran los... Sí, que necesitan un poco de chicha extra, que se la da la los de condensador. Es decir, las membranas de los micrófonos, un micrófono básicamente es como un altavoz, tiene una membrana que vibra con tu voz y eso lo transmite a un pulso eléctrico. Esas membranas funcionan de distintas maneras, algunas son dinámicas, no necesitan alimentación, y otras son de condensador, que sí necesitan alimentación. Esto lo hacíamos desde el punto de vista del humor, ¿no? Al final, ¿o cómo? Sí, eso. Bien. Entonces, no, pues a ver mi línea. No, vale. pero pero hay una cuestión a tener en cuenta. Si es de condensador, las tarjetas con membranas se me ocurren algunas cosas, pero... Por ejemplo... Pero ahora mismo no se me ha pasado. No procede. Ha pasado el momento. Se te ha caído. Bueno, pues nada, recupéralo del suelo, por favor. Si me vuelve yo lo suelto. Bueno, vuelve, bien. Tan bueno no sería. Baja Dios que sube parra, venga. Muy bien. Es tipo muy humilde. Sí. Estabas comentando el tema de cómo funciona. Tarjetas budget más micrófonos de condensador no funciona, ¿vale? Micrófonos dinámicos, tarjetas baraticas. Los micrófonos dinámicos también suelen ser baraticos, así que estamos bien. Sí, seguimos en el presupuesto. Y luego el ordenador. A ver, no puedes usar hoy en día un ordenador de hace 10 años, hace 15, porque creo que tengo por ahí uno que es de hace 10. Y va bien. Sí, para ponerle la Audition o Audacity o lo que sea y pretender que grabe. Pero si es lo que es para grabar no hace falta un maquinote. Si acaso luego a la hora de editar, pues tampoco. Sí que, bueno, vais a tardar menos. El procesamiento de audio tiene unas necesidades muy bajas. O sea, es que de hecho puedes tener un ordenador muy potente y es muy posible que no notes diferencia. Porque al final siempre hay un cuello de botella, que es la escritura a disco. Entonces, por mucha RAM, mucho procesador que tenga tu equipo, si vas a guardar tu archivo en un disco mecánico, pues a lo que vaya el disco mecánico. Habitualmente suele ser ese tema. A partir de ahí, un ordenador sencillito es suficiente. De hecho, un ordenador que pueda tener cualquiera de los que nos esté viendo o escuchando. Sí, no hace falta que os compréis un ordenador específicamente para grabar. Se puede... preguntas rápidas. ¿Quién no tiene un ordenador en casa? ¿No? Ahora mismo. Correcto. 2 días. Bueno, hay gente que no, ¿eh? Hay gente que tiene tablets y móviles y cosas de esas. ¿Se puede grabar decentemente con una tablet o con un móvil? Sí. Y al final también a un móvil igual le puedes meter un micrófono en un momento dado. Correcto. Casi todos los móviles, y de hecho Android 7, creo que en la versión 8 tuvieron unas movidas con los drivers y tal, pero en la versión 7 tenían un soporte magnífico para ciertas tarjetas de sonido como la que hemos enseñado antes y algunas otras más muy sencillas que no tienen drivers especialmente complicados, o sea que por dentro no son muy complejas.
y podían simplemente tomar la entrada de micrófono, funcionar y ya está. Entonces, con móvil, he dicho antes que puta mierda, pero realmente hay veces que no, Sí, que se puede hacer bien. Si vas a hacer un podcast que sea simplemente de voz, pues sí que podrías grabar con un móvil un todo. Pero, ¿y si queremos hacer una cosita mínimamente más pro y queremos ponerle música de fondo y una intro y ese tipo de cosas? Hay Para eso es que opciones. necesitamos un portátil. Sí, desde el móvil imagino que habrá opciones Hay más opciones, difíciles. pero sí que es cierto que mucho mejor desde, Pero para eso lo que desde un necesitaremos portátil. será un programa con el que vamos a grabar y ahí pasamos a lo siguiente. Hemos estado ya en la zona hardware, vamos a la zona software. Sí. ¿Y qué programas recomiendas tú o cuáles son los más recomendables para grabar y editar un mínimo, meter una pista de audio detrás, una musiquita? Ahí tú tienes una opinión muy personal, me imagino. Tengo una opinión muy personal porque yo diría que todos los hippies de mierda que utilizáis Audacity os podéis ir a tomar por perdón, Yo uso Audacity. Muy bien. Pero ¿y estas pintas me llevas? Si es que Claro, a ver, voy es de que no puede moderno, con canas en la barba ya. Bien. No funciona. A ver, vamos a ser realistas. Es el más básico, más sencillo, más simple. Para empezar, por lo menos. Sencillo, gratuito, software libre, que eso siempre tiene un plus. Es decir, no nos gastemos, no pirateemos software cuando hay software libre que nos puede servir. Por cuestiones morales y también por cuestiones prácticas que dices, ¿para qué? O sea, no. Esos son los puntos fuertes de Audacity. Los puntos débiles: 1. La visualización de la onda. Es un horror. Es horrible como muestra Audacity la onda. De hecho, porque utiliza básicamente una escala de 0 al 1 que se lo han inventado ellos, que nadie sabe cómo va la cosa. Lo puedes poner en decibelios, que es una cosa así muy estándar y que todo el mundo entiende de decibelios, todo el que entienda un mínimo de sonido. Pero aún así tampoco se ve bien. Yo no he sido capaz de entender cómo leches hacen eso. Entonces, ese es mi problema con Audacity, que yo veo la onda y digo, yo no sé lo que hay aquí. No sé si esto está alto, está bajo, está medio. De hecho, una cuestión te voy a comentar. Adelante. Los primeros programas de Seriansear de mi podcast, mi programa de radio, por favor, no vamos a quitar prestigio. Yo los editaba con Audacity y hubo uno en el que un colaborador me dijo, bueno, de hecho no, los editaba con Audacity los que necesitaban edición, porque algunos los grababa yo del tirón con un programa que ya ni me acuerdo cómo se llamaba aquello, en Windows XP, que era como una mesa de mezclas virtual. Solo tenías un fader que era el del micrófono y luego podías poner sintonías y música, una cosa fantástica, y funcionaba bien porque la mayoría de tarjetas que estaban hechas para XP tenían una cosa llamada mezcla estéreo, que era una maravilla, que aquello era decir, oh, vaya, puedo mezclarlo todo sin ningún problema. Eso a partir de Windows Vista se fue a tomar por saco. Pero bueno, volviendo a lo que iba a decir, la primera vez que edité yo con Audacity, puse la grabación del Skype, puse una música de fondo y, amigo, error, no me puse a escucharlo, simplemente lo exporté, lo subí y a tomar por saco. Muy mal. Siempre hay que escuchar mínimamente antes de subirlo. Bueno, si quieres entramos a la cuestión del contenido con el hay que escuchar, pero por lo menos tus propias cosas, sobago, escúchalas, ¿vale? Bien. Al final es eso. ¿Se pueden hacer cosas muy dignas con Audacity? Sí. ¿Se pueden hacer cosas chulísimas con Audition? Sí. ¿Yo sé un montón de Audition? Pues probablemente menos de lo que creo saber. Pero bueno, cada uno tiene sus gustos. Pero Audition es lo que usas tú. Sí, vale, yo uso Audition. Ya hemos explicado un poquito qué es Audacity, pues ese programa yo levanto la mano, yo uso Audition. Que, vamos, yo no he visto ningún tutorial para usar Audacity, es muy intuitivo. Hay un montón. Pero vamos, que los hay si los necesitáis, pero… Y de hecho, alguna vez sí que me han dado algún consejo y luego lo he usado un montón, como el tema del Autodac, que siempre es algo que viene muy bien. Por ejemplo, sí. El Autodac o conocido en otros sitios como Sidechain, es una característica que hace que cuando estés hablando otra cosa, vamos a llamarlo una señal, una pista o lo que sea, baje automáticamente de nivel.
Viene muy bien. Tú pones en una pista toda la música, en otra pista todo el audio y a la pista de la música le dices, no, tú Autodac. Y cada vez que alguien habla, eso baja. Correcto. Eso de la radio que… Pues eso. Correcto. Así lo explico yo. De hecho, el secreto de cosas como los 40 principales y tal es que tienen los compresores con sidechain todos, y para que no tengan que andar con faders, porque a ver, son periodistas, no saben utilizar un fader. Te digo que eso lo hago ahora, antes lo hacía manualmente. Estaba con la mano continuamente en el volumen y cada vez que me callaba subía el volumen. Sí, no, y yo también. Queda muy bien. Y yo también. Y no te digo la de promos que he editado yo para esta santa casa, Euskadigital, en las que toda… Euskadigital.eus. Correcto. Todas las bajadas, subidas de volumen y tal, las he hecho a mano. De hecho, el sonido de la tecnología. Ahí estás. De hecho, yo estoy especialmente orgulloso de la última promo de Sarean Sear, que creo que incluso la tendré por ahí, en la que todos y cada uno de los aplausos que se oyen están regulados a mano, son distintos y están perfectamente calibrados. O sea, habrá que escuchar eso. Bueno, estábamos hablando del siguiente programa, el que usas tú un poquito, Audacity no. Audacity bien, opción, gratis, todo guay. Audition. Sí, Audition. De pago. Adobe Audition. Trocotó. Ahora mismo creo que hay una licencia anual que se puede pagar por los productos de Adobe. Uso online, software as a service, todo muy bonito. O creo que también sigue por ahí en opción de tome 500 pavos, no sé cuánto es. También se puede piratear. No lo podía decir, pero lo tengo que decir. Es una opción, todos la conocemos, es así. Pero bueno, teniendo otra opción yo no lo aconsejo. Gratuita, yo para no probar, lo aconsejo. Empezar pirateando, pues no lo aconsejamos. No es bonito. Audition a mí me gusta por un lado la visualización de onda, y por otro que diferencia muy bien cuando yo estoy tratando un archivo el mismo, es decir, tengo un audio, imagínate que hemos grabado la voz, luego le vamos a poner la música, vale, pero hemos grabado la voz y yo quiero recortar los silencios, todos los que digo que son muchísimos, ruidos raros, he tosido una vez, quiero comprimir porque claro, tengo aquí el Everest, luego tengo el otro 8000 y luego tengo un valle y digo, no, esto no puede ser, pues quiero comprimir, quitarle ruidos de fondo, esas cosas. Eso lo trato por un lado. Y luego por otro lado, con ese archivo ya finísimo, me voy al multipista. Y en el multipista lo trato con el resto de archivos y estudio cuáles son las relaciones entre ellos, automatizo o no automatizo, o bajo volúmenes o subo volúmenes, o lo pongo una a la izquierda, otra a la derecha, lo que sea, y lo hago en el multipista. Eso en Audacity tampoco está muy bien diferenciado. Tú cuando entras a tratar un archivo lo metes ahí, y si quieres poner otro, le puedes poner otro debajo y… no. De hecho, si quieres hacer algo así como el Audition, tendrías que exportarlo y luego volverlo a importar. No me gusta, no me mola. Sí, todo esto a mí ya me está sonando a segundo de podcasting un poco. Segundo de podcasting, probablemente. Sí. Y como introducción a qué tal va eso, me parece que puede haber quedado bastante bien. Sí. Tenemos nuestro material, tenemos el software con el que grabarlo. Sí. ¿Esto dónde lo ponemos? ¿En internet? Sí, pero… hay un paso previo que nos lo hemos saltado y que es lo más importante de todo. Es decir, el hardware y el software y todo esto no sirve para nada si no hemos estudiado el contenido que queremos hacer y no te voy a decir la calidad, pero sí el enfoque quizá de ese contenido. Es decir, punto número 1 para poder hacer un podcast es escuchar podcast. Sí. Yo estoy harto de la gente que dice, no, es que resulta que yo no escucho podcast o yo no escucho radio o… Pero no. La quiero hacer. No veo películas, o sea, pero quiero hacer películas. No he visto un cuadro en mi vida, pero yo voy a ser pintor. Bueno, mira, lo del cuadro… Va a ser interesante. Lo del cuadro igual te lo compro un poco más porque sí. Un cuadro tú coges, lo ves, te gusta, no te gusta y ya está. Es una expresión artística como más… inmediata y puntual y ahí la tienes. Y puedes, no he leído un libro en mi vida, pero tengo un canal en YouTube, muchos suscriptores, ese tipo de cosas. también puede ser. No, pero
en todo lo que hemos comentado, tanto en libros como en radio, ¿Tú cine y crees tal. que hay rivalidad entre youtubers y podcasters? No. El problema que tenemos los podcasters es que el consumo de entretenimiento está en YouTube, por lo tanto nos tenemos que estar yendo a YouTube a hacer el mono para que la gente nos oiga. Es una actividad paralela, más minoritaria y por lo tanto con más encanto. Pero bueno, ¿es un precio a pagar? Es un precio a pagar. ¿Cambiará el consumo del entretenimiento en los próximos años? No lo sé. ¿Podemos seguir subiendo nuestros podcasts a YouTube? Pues sí, ¿cómo está esto? También no hay problema, todo bien, todo correcto. Vale, entonces estamos aconsejando ahora ya sobre la temática. Hemos hablado del continente y estamos hablando un poco del contenido. Efectivamente. Hay que escuchar podcast. Sí. Y hay que escuchar radio. Vas a aprender. Eso es. Es decir, al final analizando tú mismo lo que te parece atractivo o no de un programa de radio o de un podcast, es como puedes sacar más o menos cómo estructurar tu programa. Por ejemplo, yo me puse a hacer un programa de humor que se llamaba Las Charlas del CUE, que volverá sin humor. Va a ser un poco rara la vuelta, pero bueno, lo trabajaremos. Todo bien. Uno de los últimos podcasts que he publicado es un análisis de lo que a mí me hace gracia, porque al final el problema de ese podcast es que a veces a mí no me hacía ni puta gracia, entonces pues tenía también cero ganas de grabar. Entonces, como ejercicio hice la de, bueno, vamos a analizar qué es lo que a mí me hace gracia. Y además qué es lo que está petándolo. Y un ejemplo que puse fue Broncano. Para mí Broncano está súper sobrevalorado. Porque Broncano es como un chiquillo de 10 años subido en una barca intentando cruzar las cataratas del Niágara. Es que no hay. No hay timón en sus programas habitualmente. Además, su humor se basa básicamente en haber visto en su día Muchachada Nui y repetir ahora todas las coletillas. Y como Buenafuente en su día no vio Muchachada Nui, le parece que son de Broncano, pero no es el caso. Correcto. Entonces, que yo veo casi todo lo de Broncano y me hace mucha gracia, pero pues, el mérito ya pues mira, a mí no me hace ni puñetera gracia. En cambio, tiene a que a mí yo me parto, iba a decir me parto de la polla, pero me va a quedar muy falocéntrico. ¿Por algo el hombre? Correcto, pues me hace mucha gracia que por una cuestión muy sencilla. La forma en la que narra sus cosas y en la que lo cuenta, para mí me resulta atractiva. Entonces, por la forma eso, y el propio Keke también sobre. Y el propio Keke. No vamos a entrar ya en esos detalles, que nos vamos a alargar y nos quedan unos 20 minutos todavía de programa y quiero comentar de programa, dice. De programa de radio. De programa, correcto. Pues al final hay que hacer ese ejercicio, el de escuchar mucho podcast, escucharte el tuyo también, por supuesto, sobre todo cuando estás empezando. Hay que hacer pruebas, hay que descartar cosas, hay que volver a grabar, hay que volver a montar, hay que ver qué ritmo tiene eso, hay que ponérselo al amigo, al vecino, al alcalde y tal. Y que te den esa opinión de qué está funcionando y qué no. Y hay que hacerlo a veces intensivamente, incluso a veces no intensivamente, pero sí extensivamente, de ir analizando según va pasando el tiempo. Vale, estoy publicando un podcast, quizá tengo cierta audiencia, 200, 300 personas, una cosa razonable, pero yo tengo más. Uy, venga, vamos a sacarlo. No, pero no voy a decir cuántas, pero más. Uy. Él tiene más. Bien. Pues eso, hay que hacer ese... Más de lo razonable. Más de lo que te mereces, dices, sí, ¿no? Sí, por supuesto. También. Pues eso, hay que hacer al final ese análisis también durante el tiempo. ¿Qué más sobre el contenido? Yo, pues luego ya todo es muy personal, pero yo valoro mucho que un nuevo podcast no sea un podcast que ya existe con un nombre parecido y con un contenido muy parecido. Intentar buscar la originalidad. Sé que es difícil, pero intentar llenar un hueco que tú veas y dices, no hay nadie hablando de portátiles chinas que se parecen a la Game Boy. Pues a mí eso me interesa y tengo mucho que contar sobre ello. Pues te voy a decir que no. Es decir, yo creo que lo que tienes que hacer... Por eso he empezado diciendo que hay opiniones y correcto. Yo lo que valoro es eso. Yo valoro mucho más que la persona que me está haciendo el podcast y me está hablando realmente tenga un interés
propio sobre lo que te cuenta, porque eso se nota mucho También, a la hora también, del por ritmo que le pone y de la consejo narrativa. principal, hacerlo de algo que te guste. Correcto. O sea, Eso es básico. no me voy a poner a hacer un podcast de la Nintendo Switch si no he tocado una consola en mi vida. Por mucho que esto es otra cosa en la que nuestros amigos los youtubers también caen mucho, de vamos a hacer challenges de estos memes y estas cosas porque tienen audiencia. Sí, Mira cómo voy a ser cuando sea viejo. correcto, por ejemplo. FaceApp, estupendo. O sea, estamos quejándonos de Facebook y resulta que le damos nuestro objeto a todos a FaceApp. Pero bueno, yo soy bastante guapo. No También. tengo problema con ello. Lo cortés lo quita lo valiente, efectivamente. La humildad es la palabra que me gusta declinar. Pues Humildad siempre. Sí. Pues eso es al final la historia. Yo creo que, bueno, otra de las cuestiones que se habla mucho últimamente, monetización. Por Dios. No sabía que íbamos a llegar hasta ahí, ¿eh? O sea, quiero decir, con el podcasting no se va a hacer rico nadie. No. Es decir, con el podcasting te puedes hacer rico. Probablemente no. ¿Puedes tener un sueldo decente? Probablemente sí, pero amigo, tienes que dedicarle... ¿Puedes cubrir gastos? A lo mejor. Quizá, pero tienes que dedicarle todas las horas de tu vida y más como si fuese un trabajo y como si fueses autónomo. Y le va a quitar el encanto que tenía porque lo hacías cuando lo hacías porque te gustaba. Igual no quita el encanto porque eres un tío muy disciplinado, súper profesional y además súper apasionado de lo que cuenta. Entonces puedes tener una radio como Euskadi Digital y mantenerla como si fuesen churros, ¿sabes? Pero y yo puedo poner el ejemplo de Euskadi Digital. Nosotros somos una radio amateur. Si quisiésemos hacerlo profesional y ganar pasta, podríamos, probablemente, pero tendríamos que invertir todas las horas de mi vida de un trabajo que nadie me va a pagar, de momento, más probablemente contratar a alguien de un perfil más comercial para buscar anuncios, publicidades, patrocinios, bla, 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 bla. Entonces, pero esto funciona igual en el mundo de YouTube. Si alguien se ha creído que por entrar en YouTube, hacer partiditas al Fortnite y gritar un poco, va a empezar a hacer pasta, que se olvide. Porque esto no es así, y no es así en el podcasting, no es así en YouTube. Y empezar un negocio cuesta un huevo. Un huevo. Da igual de lo que lo hagas. Y si quieres ganar pasta, esto es un negocio y cuesta. Siguiendo en el tema del tema, siguiendo la movida del tema, y igual casi finiquitando esto, sí. Va a volver a ser mi opinión, así que es muy posible que Íñigo piense lo contrario. Correcto. Pero yo creo en la especialización. Creo que el mundo no necesita otro programa de cine, series, videojuegos, cómics, juegos de mesa y mucho más. Eventos. Y mucho más. Yo creo en el centrarse. Un poquito. Estás aquí tampoco. Yo estoy muy de acuerdo. Vale. Y voy a abrir un frente, incluso un frente judaico popular. Céntrate, hijo mío, céntrate. Incluso yo abro un frente contra la gente que hace su podcast de cine, series, videojuegos, música, libros, cómics, la paella que me comí ayer y mucho más. O sea, no. Los 3 últimos temas sobran y el y mucho más no. Si quieres hacer un podcast de lo que a ti te salga de los huevos, lo llamas podcast personal. Y lo llamas el podcast de Parra y sus amigos. Sí. Y a tomar por saco. Eso es un audioblog al final. Correcto. Que había videoblog. Si es que los podcasts en 2005, cuando yo empecé, muchos de ellos, el segundo en español, el primero hecho en España que fue Comunicando iba sobre tecnología, pero luego había gente que se dedicó a hacer podcast de su vida y contaba lo que le daban la gana. Y hubo uno que se llamaba Cabreados, que era el podcast de Rafa Osuna, que era las movidas que le pasaban a Rafa Osuna. Estupendo, pero aquello de cine, series, libros, cómics y mucho más, no. Y tema nombre. No necesitamos otro podcast que se llame el no sé qué del no sé cuál, con temática friki de fondo. La guarida del androide. La oreja de Van Gogh. La oreja de Van Gogh. El planetario de Donosti. No. La consola de Nintendo. Bueno, eso sí, mira, eso no estaría mal. Bueno.
Lo del nombre es más personal. Sí. Pero sí que es cierto que, a ver, al final hay que hacer que el podcast Y sea la gente valora la originalidad. correcto. Pero al final hay que hacer que el podcast sea atractivo, aparte de que te guste, obviamente. Si tienes intenciones de que alguien te escuche, lo tienes que intentar hacer un poco atractivo, por lo menos que sea atractivo para ti. Y el encontrar un podcast que su tema es todos los temas del mundo, pues si no está bien definido no va a ninguna parte, sinceramente. Básicamente es muy obvio. Que se escuche bien, que resulte interesante. Si a ti te resulta interesante, vas a saber hacerlo interesante. Y antes de acabar, pues tenemos que hacer ya, yo creo que lo que quedaría, las plataformas en las que podemos subir esto. Todas. Todas. Es decir, Vamos a poner aquí dos puntos y unos pros, unas contras de cada una. La más sencillita, yo creo que con la que tendríamos que empezar es bueno, ebooks, no, ¿o permíteme. Primero voy a rectificar. Pues Todas no. Vale. Vamos a hacer unas prioridades. Una cribita. Hay 4 o 5 en las que hay que estar y en el resto tampoco nos vamos a morir. Es decir, esto es como si tú te pones a vender tu Opel Corsa, ¿vale? Sí. Y vas a poner un anuncio en internet. Sí. Vas a la web que tiene el mayor tráfico, luego vas a la segunda y luego vas a la tercera. Puedes ponerle nombres, puedes ponerle Wallapop, 1000 anuncios y segunda mano, por ejemplo. Sí. Pero te vas al grupo de Facebook, no eres de Mutricus, sino no sé qué, y ahí pones, ya vendo Opel Corsa, ya igual ya está un poco fuera de lugar. Ahí ya estás flojeando. Es decir, si tienes algo muy concreto o si por cuestiones geográficas te quieres centrar en eso, Ya está. igual vas mejor, pero Que igual hay el que Opel estar. Corsa lo tienes aparcado en Mutricu. Pues oye. Puede ser, puede ser. Pero el símil es para lo siguiente: iTunes, iVoox, Spotify, Eso. Spreaker y ¿qué más me queda? Básicamente esos 4. Hay que estar en ellos. iTunes, todo bien, todo correcto, no da almacenamiento. Apple tiene sus propias tiranías, tiene sus propios paneles y sus cosas, sus categorías y sus historias. Y no hay tantos usuarios de Apple de habla hispana como de Android. Te hago luego te enseño la comparativa de las de esto. No, la comparativa no. ¿Sabes cuál es el tema? Que hay muchos... la mando a tomar por culo. Hay muchos programas, aplicaciones, llámalo como quieras, que beben de la base de datos de iTunes. Entonces, incluso en Android. Por ejemplo, era Podcast Addict o alguno de estos. También hay Google Podcast ahora, por cierto. También hay que estar en Google Podcast, Sí, por cierto. hay que estar. Pero de iTunes bebe mucha gente. Entonces, iTunes, Apple Podcast, ahora se llama Apple Podcast, vamos a tener que empezar a llamarlo Apple Podcast. Apple Podcast. Allí hay que estar, ¿vale? En Spotify, Euskadi Digital está en Apple Podcast. Euskadi Digital está en Apple Podcast. Euskadidigital.eus. Correcto, El sonido de la tecnología. correcto, estamos en Apple Podcast. Hay que estar en Spotify también, más o menos son las mismas reglas. Spotify ahora mismo no tiene ningún sistema de gestión, tú simplemente les mandas el feed, ellos ya lo ponen, tienen un pequeño panel, pero son mucho menos exigentes en cuanto a categorías, en cuanto a visualizaciones, todas esas cosas. Y creo que no dan ni estadísticas, creo recordar. Y es gratis. Y es gratis. Hombre, obviamente poner tu podcast en diferentes sitios, en casi todos es gratis. Conditions apply, pero Eso en casi es. todos es gratis. En Apple 100%, en Spotify también. En Spotify también hay que estar principalmente porque, amigos, han cambiado la aplicación y ahora cuando tú vas a buscar música por ahí te encuentras en muchos sitios el tema de podcast. Entonces Ajá. ahí hay que estar. ¿Hay que estar en iVoox? Sí. Es gratis. Estar en iVoox es una gran opción Yo porque... diría que es la básica, la de para empezar. Igual que el programa este Sí. que habíamos dicho. Sí, porque para cualquiera de las otras vas a necesitar el tema del feed. Correcto. Vas a necesitar que tus archivos estén en otro sitio. Eso es. Y En para iVoox, iBooks, en principio, no, por lo menos hasta para los 20 primeros programas. Creo que va así. No. Para los 20 primeros programas no. Bueno, es una de las... eBooks está bien, es gratis, con limitaciones. A menos Con que pagues. limitaciones, eso Creo es. que pagando el mínimo son 2,49 y te da bastantes sí. buenas opciones. Una de las cosas que... 2,49 al mes al final, pues una caña.
una de las cosas que hace iVoox, que José Antonio iVoox, te lo he dicho muchas veces. Sí, yo a José Luis iVoox muchas veces le mando mucho. Le tengo en el WhatsApp. Es el bajar la calidad de los audios. O sea, sí. Yo no quiero que mi audio bellísimo, bonitísimo, en la velocidad que le he puesto y tal, que me lo he trabajado, lo pase a iVoox y iVoox ponga lo que les haga las pelotas. Puedes poner la más calidad, pero pagando. Din, 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 din. Efectivamente. Esa es la cuestión. Por lo demás, iVoox está muy bien. Hay mucha gente en iVoox. Es decir, el estándar ahora mismo de voy a buscar un podcast para... vale, a ver, pero no acopléis, por favor. Ese va a ser el nivel. No, eso es un acople, que es que estos son amateurs, principiantes. Deberían estar aquí todos escuchando. Correcto. Eso, que en iVoox hay mucha gente que va a descubrir podcast. Sí. Luego al final quizá no lo consumen en iVoox, pero ahí Yo es lo que están. aconsejo tanto para empezar como usuario de escuchar podcast, como a menos que tengas un iPhone. Como para empezar a subir tus programas de una manera gratuita, con una calidad que puede ser más floja que si pagas y ese tipo de cosas. Pero para empezar, para saber si esto te gusta, bien. Yo creo que es el momento de ir con unos consejos finales. Yo tengo uno bastante Me faltan dos plataformas. Bueno, pues venga, me faltan Spreaker. Pues rapidito. Spreaker es ultra caro. Yo Spreaker nunca ni me lo he planteado. Lo he oído mencionar en otros podcasts. Estamos en Spreaker. Ni he entrado ni me lo he planteado. Spreaker tiene una cosa buena y una cosa mala. La mala es que es muy caro y el almacenamiento gratuito es muy bajito. De hecho, Sarian Sear está en Spreaker y nos borran, creo que son 5 episodios como máximo. Como ahora publicamos cada 2 semanas, nos borran el último justo cuando subimos el siguiente y más o menos cuadran las cosas. Pero vamos, es ingeniería lo que hay que hacer. Creo que hay solo 10 horas gratuitas, es una movida. La parte buena que tienen es que tienen una aplicación tanto para móviles como para ordenadores que te hace un poco de mesa de mezclas y te puedes apañar un podcast con musiquitas, audios, soniditos y movidas de esas sin mayor historia. Y queda una más. Y Google Podcast, que es gratis, no tiene estadísticas, no tiene nada, tú lo envías, ellos cogen, pero ahí está, supuestamente van a empezar a hacer algo digno a partir de 2020. Y de todas, la que te da el almacenamiento y no tienes que hacer ya ese tema de segundo de podcasting, que sería el tener un feed y ese tipo de cosas, es iVoox. Y de hecho te puede dar el iVoox, te da el propio feed para poder subirlo después a iTunes y esas cosas, que para eso sí que tendríais que mirar Apple Podcast, que para eso sí que tendríais que mirar pues algún tutorial, ese tipo de cosas. Consejos finales. Yo tengo uno. Y lo tengo muy claro, así que venga, tú como te veo que vas a divagar. dale con el concreto. Para empezar, yo lo hago y lo aconsejo. Si el primer capítulo que hacéis lo subís, os vais a arrepentir. Puede que no hoy ni mañana, pero pronto y para el resto de vuestra vida. Recomiendo hacer un falso capítulo piloto, un capítulo piloto que se quede interno, que además lo podéis subir al de un tiempo. En plan, mira, curiosidad, esta fue la primera vez que nos juntamos y lo grabamos. Porque siempre, ya en el primer programa vais a aprender un montón de cosas. Vais a aprender un montón de cosas que ya vais a aplicar del segundo en adelante. Por eso ese es el consejo que le doy a cualquiera que se plantee grabar un podcast. Correcto. Aquí está guay ese consejo de... Correcto. En las charlas del CUE nosotros el tercero creo que fue que publicamos, fue el primero que grabamos de prueba, salió muy bien, muy rodado, fue a publicación directamente y nadie notó nada porque dijimos hola y bienvenidos a un nuevo episodio de las charlas del CUE. Efectivamente. Consejos. Por un lado, primero el contenido y luego el contenido. Es decir, las cosas primero se tienen que oír bien. Eso es. Para que la gente te entienda cuando hablas. Un mínimo. Y luego analizamos si lo que estás diciendo es mierda o no. Yo he escuchado programas que lo que estaban contando me interesaba una barbaridad, pero se oía tan mal. Y a uno solo se lo oía por la derecha, a otro solo por la izquierda, otro con una distorsión que parecía al walkie-talkie de Rambo que tenía de pequeño. Muy mal. Correcto. Y no tuve narices de terminar de escucharlo. Segundo, prueba, escucha, vuelve a probar, vuelve a escuchar. Tanto tu contenido como el del resto, hay que escucharlo y hay que analizarlo con oído crítico. Eso es. Tercera cuestión, manejemos un poco la temporalidad, sobre todo en el contenido. Es decir, no me puedes grabar 4 podcasts el mismo día sobre cine, hablando de actualidad de cine, y publicarlos uno cada mes.
Ya. No. Eso entra dentro de la parte de hacer las cosas un poco atractivas al público. Y cuarto, pues bueno, no estresarse, tomárselo con calma y, en fin, el primer podcast que hagas en tu vida no va a ser con el que te vas a ir a la tumba. Eso es. Y también recordaros que podéis escuchar Marvelous Podcast, el programa dedicado Oye, ¿tú has pagado esto? ¿Tú has pagado esto? Es que ni siquiera me has dado la bienvenida, me has presentado, ha dicho, vea, aquí está el señor Parra de Marvelous, o sí lo has hecho. No, pero bueno. Bueno, pues ya lo podemos digo yo. hacerlo como en los monólogos. Él ha sido el señor Parra de Marvelous Pueden Podcast. aprender mucho escuchando Marvelous Podcast. Pueden aprender, a ver, se puede aprender mucho de todos los podcasts Yo escuchándolos lo hago todos. una budget con el mínimo, pues es como sacar el máximo del mínimo. Podéis escucharlo. Correcto. Bueno, y para los que nos estén viendo en YouTube, todo esto de aquí no es necesario. Todo esto Ya también veis que no. no estamos es aquí necesario delante. para hacer un podcast. Para nada. Esto es porque nos va la marcha. Para que luzca más. Correcto. En realidad todo esto no hace nada. O sea, no, es todo mentira. Este micrófono no funciona, nada. Bueno, pues eso, este ha sido el señor Parra de Marvelous Gracias. Podcast. Gracias. Mira, Y ahora, luego vas a meter los aplausos, ¿no? bueno, el público puede aplaudir. Pero, Gracias. a ver, vamos a hacerlo bien. Gracias. Yo te No, digo. Parece que hay más gente de la que hay. Correcto. Yo te digo, este ha sido Parra de Marvelous Podcast y tú me dices, y este es Íñigo Sendino de Euskadi Digital. Y Sí. así el público aplaude y nos vamos y queda bien. Perfecto. ¿Vale? Pues hasta aquí nuestra querida charla de podcasting. Este ha sido Parra de Marvelous Podcast. El señor Íñigo Sendino de Euskadi Digital. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias.